59 minutos y 56 segundos. 57 segundos. 58 segundos. 59 segundos. 1 hora. Lo único que Spiro pudo hacer fue agacharse en el costado de la gran aeronave y contemplar con la mirada perdida el abismo infinito de las nubes, que eran las tierras del cielo, mientras contaba inconscientemente cada momento tortuoso desde que se dio cuenta de que nunca volvería a ver a Eon. Cada momento horrible, desgarrador desde que contempló el casco en las manos de Cassandra, el casco que pertenecía al hombre que lo crió y le enseñó todo lo que sabía, y comprendió que Eon estaba muerto. Nada de eso parecía real. No quería que nada lo fuera. Pensarlo le daba asco. ¿Qué demonios iba a hacer él, o iban a hacer ellos, ahora? El silencio que se había apoderado de la aeronave, salvo el lejano zumbido de las alas mecánicas que le permitían volar, era ensordecedor. No se oía ni un solo ruido. Ni siquiera había estado frente a nadie en esa nave, y aún así podía sentir el terror absoluto que los envolvía a todos. Pasaron unos minutos más, contados dolorosamente en la mente de Spiro, sintiéndose cada vez más cerca de la locura, antes de que el interminable reloj en espiral se detuviera por una voz que atravesaba la densa niebla del silencio. Skylanders, solo quiero decirles que el destino de los reinos estaba en sus manos y una vez más estuvieron a la altura de las circunstancias. Apenas podía registrar que era Cassandra quien le hablaba, aunque seguía sin poder mirarla. El tono triste de su voz era demasiado para él. La única respuesta fue un murmullo ininteligible de Eruptor. Sin embargo, ella insistió. Sí, yo supongo que es hora de abordar el elefante en la habitación. ¿Elefante? ¿Dónde? Odio esas cosas. Sobre todo en época de apareamiento. Flynn de repente se encendió, su voz resonó en los oídos de Spiro y le provocó al dragón un impulso intrusivo de agarrar al enorme Mabou por el chaleco y tirarlo por la borda. Cassandra se aclaró la garganta y continuó. Para luchar contra Stricore, Eon decidió transferirme parte de su poder, lo cual lo había debilitado enormemente. Al invocar ese hechizo de luz para proteger el núcleo, tardó. Hizo una pausa y respiró temblorosamente, sin saber si quería reconocer el horror que acababan de presenciar. Le quitó todo lo que tenía. Lo siento. Spiro sintió que su agarre en la barandilla metálica de la nave se apretaba con tanta fuerza que sus nudillos comenzaron a palidecer. Sabía que lo que ella decía era cierto. Todos lo habían presenciado con sus propios ojos e incluso habían visto la evidencia de su muerte justo delante de él, pero aún así no quería creerlo. No quería verse obligado a creer algo que sabía que no podía soportar, a seguir viviendo con ellos y era tan innegablemente cierto. De repente, otra voz acompañó a Cassandra, inconfundiblemente la de una elfa sigilosa, mientras sus pasos casi silenciosos se dirigían hacia la vieja hechicera. Si Eon realmente se va, solo hay una persona que querría para reemplazarlo. Alguien que no solo honrara su trabajo en la academia, sino que también lo desarrollara. Todos en la nave estuvieron de acuerdo. Como era de esperar, fue unánime. Cassandra se convertiría en la próxima directora de la academia, así como de los Skylanders, y los guiaría durante los tiempos difíciles que sin duda enfrentarían en el futuro, especialmente al lidiar con la repentina y permanente ausencia de Eon. Por muy reconfortante que fuera saber que el sucesor de Eon era alguien en quien podía confiar, la sensación de que todo esto era definitivo, encontrar un nuevo líder y aceptar que la única manera de avanzar era seguir adelante y sacar lo mejor de la situación actual, hizo que el nudo en el estómago de Spiro se hiciera tan profundo que pensó que podría desafiar la fosa de las Marianas. Oyó que sus conversaciones ligeras empezaban a reemplazar el silencio ensordecedor de antes, mientras discutían solemnemente qué harían al regresar a casa y después. Una parte de él estaba enfadada, incluso furiosa, sintiendo que estaban superando la muerte de Eon con tanta facilidad como si no fuera gran cosa, sin sentir la pérdida de su antiguo amo como él. La otra parte, más racional, le decía que no lo habían hecho, y que probablemente nunca lo harían del todo, sino que solo intentaban sacar lo mejor de lo que tenían. Sintió que las lágrimas le inundaban los ojos, intentando contenerlas con una respiración temblorosa. No quería que lo vieran como el que los frenaba, no otra vez. No después de todo lo que habían pasado. Supongo que será agradable finalmente llegar a casa y no tener que pasar cada segundo preocupándonos por nuestra supuesta e inevitable condena a la oscuridad, ¿eh? Sus pensamientos, que se desbordaban, fueron interrumpidos por la voz de este Alt Elf, que resonaba a su lado, tras haber decidido acompañarlo cerca de la barandilla. Ella también miraba hacia las nubes, pero a diferencia de él, su expresión parecía mostrar algo más de gratitud, lista para el futuro que les aguardaba.
Oh, cómo no podían ser más diferentes. Él no le respondió y bajó la vista. Podía sentir cómo sus ojos se fijaban en él, vergonzosamente incómodos y tensos. Su mente corría a un ritmo que hacía parecer patéticos a los corredores olímpicos más rápidos, y aún así no se le ocurría ni una sola palabra que decirle, para explicarle su necesidad de salir de la conversación. Lo siento. Suspiró y apartó la mirada. Nunca pude comprender cuánto significaba él para ti, ni cuánto significabas tú para él. Pero, sí sé que era muchísimo. Era prácticamente tu padre, era sin duda la persona más cercana a ti en su vida, y yo, no puedo imaginar cuánto te duele esto. Sintió que le temblaba el labio al oír su voz insoportable y tranquilizadoramente solemne. Cada muro mental que había construido durante tanto tiempo, cada muro que había designado para no dejar que nadie viera que lo afectaban, se basaba en intentar ser el hijo perfecto del hombre perfecto. Spyro nunca había tenido un padre de verdad, nadie a quien llamar suyo, y por eso siempre sentía que tenía que esforzarse al máximo para complacer a Eon, aunque sabía que el anciano nunca lo aprobaría. Le decía que siempre estaría orgulloso de él, pasara lo que pasara, pero Spyro nunca podía librarse de la sensación de que si no era lo suficientemente bueno, si era una carga demasiado pesada, el hombre y el resto de su equipo lo abandonarían como hizo su familia hacía tantos años. Pero ahora, Eon se había ido, y Spyro no podía evitarlo mientras lágrimas agonizantes y cálidas rodaban por su hocico. Elf levantó la mano, queriendo apoyarla en su espalda para consolarlo, pero dudó. Sus encuentros con él en los últimos meses, un par en particular, la habían hecho sentir involuntariamente cansada de sus acciones a su alrededor. Desistió de intentar luchar consigo misma e hizo una pausa antes de volver a hablar. Solo quiero que sepas que puedes hablar conmigo. O con cualquiera de nosotros. Estamos todos juntos en esto y te prometo que nunca te dejaremos afuera. No quiero que sientas que tienes que reprimirte. Asintió débilmente y tragó saliva, pero no se atrevió a mirarla a la cara. Solo quería estar solo. Quería irse a casa, a su habitación y dormir. El agotamiento mental del día era tan intenso que tuvo que apretar la mandíbula para evitar estallar en sollozos. Unas pocas lágrimas fueron más que suficientes. Alt Elf no dijo nada más y pareció comprender su necesidad de estar solo, así que le pidió que le avisara si necesitaba algo y regresó con dificultad a la nave donde estaban los demás Skylanders. No podía verlos, pero sentía sus miradas clavadas en su espalda. El resto del viaje transcurrió sin incidentes. Pasaron por un par de momentos difíciles, algo que era prácticamente seguro al volar con Flynn, aunque este ni siquiera podía notarlo en su estado disociativo. Para cuando el equipo regresó a los muelles de la academia, se encontraron con una multitud de otros Skylanders, así como cadetes, que celebraron su llegada tras salvar los reinos de caer de nuevo en las terribles garras de la oscuridad. Si hubiera sido cualquier otra circunstancia, estaba seguro de que estaría volando por los aires y dando vueltas para celebrar la victoria con ellos, pero ahora mismo ni siquiera podía levantar la cabeza. El equipo se despidió de Flynn al salir de la nave y finalmente pisar tierra firme. La cálida suavidad de la hierba le resultaba celestial. Inmediatamente, se vieron rodeados por una multitud de personas que les hacían probablemente cientos de preguntas por segundo, preguntándose cómo sería enfrentarse a la mayor amenaza que los Skylanders jamás habían visto. Todo era demasiado abrumador, y no pudo evitar encogerse ligeramente al oír las voces a su alrededor que le rechinaban los tímpanos. Jetpack pareció notar su incomodidad. Aún no estaba seguro de si era una bendición o una maldición, pero se sintió aliviado cuando susurró. Pareces agotado. No sientas la necesidad de quedarte si no quieres. El dragón púrpura sintió rápidamente, agradecido, y usó toda su energía para impulsarse hacia arriba y batir sus alas alrededor de su cuerpo, que parecía pesar más que el osmio. Despegó del muelle, sintiendo un gran alivio al ver que las voces agobiantes se apagaban a medida que se alejaba, convirtiéndose finalmente en un simple recuerdo. Por suerte, su residencia compartida con sus compañeros no estaba muy lejos, aunque, para cuando llegara a su hogar compartido, estaba seguro de que se le caerían las alas y la cabeza se le resbalaría de los hombros. Aterrizando con un golpe sordo en el camino de piedra, que envió dolorosas vibraciones por todo su cuerpo, Spyro gimió y se dirigió con paso firme hacia la puerta principal, abriendo la pesada losa de madera antes de volver a cerrarla mientras entraba. La casa, por supuesto, estaba completamente abandonada. Ningún miembro del equipo había estado allí desde el día en que Spyro fue curado de su corrupción, y sinceramente ni siquiera recordaba cuánto tiempo había pasado desde entonces.
Un tiempo, al parecer, considerando que el edificio había adquirido una atmósfera inusualmente fría a medida que los fuertes vientos de Skylands se filtraban por las pequeñas grietas de las puertas y ventanas. Este Alt Elf siempre prefería mantenerlo lo más cálido posible, quejándose de que el frío le ralentizaría los reflejos, si es que eso era posible. Recordaba todo lo que habían hecho allí, antes de convertirse en un agente del mal involuntario, y el sofá en el rincón más alejado de la habitación le traía consigo un recuerdo intrusivo de aquella vez que los entrevistaron a todos y se dio cuenta de que no tenía ningún rasgo único que lo distinguiera de los demás. Eon le había dicho que no importaba, que no necesitaba nada de eso para ser especial, pero aún así lo había destrozado por dentro hasta su batalla indudablemente temeraria contra Bombshell cuando descubrió que sus escamas eran impenetrables. Impenetrable, qué pensamiento tan curioso. Ojalá eso lo hubiera protegido de que le absorbieran toda la luz y lo convirtieran en lo que tanto despreciaba mientras permanecía allí, atrapado en su mente, como espectador de todas las atrocidades que Dark Spiro les había hecho a sus amigos. Recordaba cada instante, cada tortuoso instante en que estuvo atrapado allí, completamente incapaz de hacer nada para impedir que su oscuro alter ego cumpliera los objetivos que Strykore le había impuesto. Había hecho daño a todos, aunque fue este Alt Elf quien se llevó la peor parte de su yo corrupto. Casi fue asesinado 2 veces. Primero cuando intentó corromperla con el brazalete, pero en cambio se lo puso a Cassandra, quien casi la asesinó en el bosque de no haber sido por su propia intervención, y de nuevo en su pelea en la aeronave de Flynn después de que ella descubriera que era un agente de Strykore. Se daba cuenta de que ella no lo había superado del todo, que seguía siendo cautelosa con él aunque obviamente no quería que lo pensara, y por mucho que lo odiara, no podía decir que la culpaba. Ella era tan víctima como él. Sacudió la cabeza con violencia mientras la imagen del cuerpo casi sin vida de este Alt Elf flotando en su orbe de energía se repetía en su mente una y otra vez, provocándolo, asegurándose de que supiera que todo era culpa suya. La idea de obligar a Cassandra a matarla sin querer ya era horrible, pero que Spiro lo hiciera él mismo torturaba aún más su mente, ya destrozada. Apretó los dientes mientras esas lágrimas, ardientes y dolorosas, volvían a sus ojos, goteando como un grifo roto y dificultando la respiración del dragón. ¿Y si no hubiera recobrado el sentido y la hubiera dejado ir? Y sí, de todas formas, era demasiado tarde y ella acababa muerta bajo su propio peso, sin que se volviera a saber de ella. ¿Sería todo culpa suya? Se golpeó la cabeza contra la puerta de madera. Un fuerte golpe resonó por toda la casa vacía y envió un dolor punzante por su columna. No. Ya no importaba. Elf estaba vivo, había evitado su muerte y eso era todo lo que importaba. Pero la culpa permaneció. La vergüenza agonizante que había ocupado cada nervio de su cuerpo y había hecho que su figura se deslizara por la superficie de la puerta, llorando mientras lo hacía. Dios, era patético. Lo sabía. Era culpa suya que todo esto hubiera sucedido. Sentía que debía ser castigado por todo lo que había causado, porque, aunque no lo hiciera directamente, había perdido el control de sus emociones y provocado una cadena de acontecimientos que le permitió a su yo más oscuro hacerlo. Sinceramente, no podía entender por qué sus amigos seguían siendo tan tolerantes, tan amables con él después de todo lo que había causado estos últimos meses. Se sentó encorvado contra la puerta fría durante unos minutos antes de poder recomponerse lo suficiente como para poder ponerse de pie. Gruñó ante el peso de su cuerpo y las alas, aparentemente enormes, que lo apretaban contra sus piernas. Estaba exhausto y solo quería irse a la cama. Avanzando lentamente por la sala de estar hasta la escalera, el otrora hiperenérgico dragón, que subía todo el tramo con un solo impulso de sus poderosas alas, se vio reducido a una lentitud desesperada al subir cada escalón, casi tropezando con su propio cuerpo y cayendo al suelo en más de una ocasión. Por suerte, su habitación no estaba lejos de la parte superior de la escalera, y para cuando llegó y cerró la puerta, respiraba al ritmo de un mabou de 80 años. El dragón prácticamente se desplomó sobre su colchón, sintiendo como su peso lo hundía mientras miraba el techo, decorado con estrellas viejas y horteras de las que nunca se había molestado en deshacerse, además de unas cuantas figuras artesanales que este Alt Elf y Eruptor le regalaron por su 15º cumpleaños hacía más de 4 años. Cuánto deseaba volver a esos días más sencillos. Claro, a su yo más joven quizá no le gustaba nada la academia, como a casi todos los adolescentes, pero ahora estaba seguro de que daría lo que fuera por poder volver a ella.
Suspiró temblorosamente y se acurrucó, levantando las gruesas mantas que previamente habían sido arrojadas perezosamente a un lado de su cama sobre su cuerpo frío y disfrutando de la comodidad y seguridad que le habían brindado. El sol casi se había puesto por completo, dejando solo un par de rayos de luz que entraban por su ventana. Por fin estaba solo, en un lugar donde podía estar en paz y nadie podía llegar a él. En el momento de comprenderlo, finalmente bajó todas sus defensas y sollozó. Cuánto lloró. El peso de todo, cada horrible momento del último año, lo abrumó, sabiendo que finalmente se había liberado de todo. La desgarradora traición que sintió después de que On revelara la verdad sobre su familia, su captura por Malefor y Caos poco después, quienes lo entregaron para liberar a Strykore y convertirlo en malvado, manipulando a todos sus amigos y conspirando para que también se volvieran malvados, o peor aún, que lo mataran sin poder hacer nada para evitarlo, el abuso constante de Strykore cada vez que fallaba en una misión, que era frecuente, para finalmente ser liberado y luego ver a su padre adoptivo brutalmente destruido ante sus ojos, para evitar que un villano destruyera el núcleo de luz que el propio Spyro le había otorgado, incluso el mapa, era demasiado para procesar y le dolía tanto la cabeza que solo quería llorar con más fuerza. Sus pulmones prácticamente gritaban por aire mientras se ahogaba con el incesante torrente de lágrimas que lo asaltaba y le obstruía los senos paranasales. Su corazón latía tan rápido que pensó que iba a estallarle. No es que no lo mereciera después de todo lo que había causado. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo un puñado de minutos, el dragón horriblemente traumatizado finalmente encontró paz en la oscuridad mientras su cuerpo y mente sucumbían a la inconsciencia exhausta, el mundo quedó envuelto en oscuridad mientras el sol desaparecía del cielo nublado a su alrededor.